Desarrollo del pensamiento algebraico, etapa 2, lección 7, factorización por agrupación. Factorización por agrupación. Hasta ahora has aprendido cómo usar la propiedad distributiva para factorizar factores comunes. Por ejemplo, 3x más 12. Observamos que tenemos un factor común. ¿Por qué? Porque el coeficiente numérico de cada término es divisible entre 3. Por lo tanto, el factor común de ambos términos es 3. Ahora, este factor común lo dividimos entre la expresión algebraica, que es 3x más 12, y nos quedaría x más 4. Si multiplicamos 3 por x más 4, nos quedaría 3x más 12. Toca el turno de ver otra técnica de factorización por agrupación o factorización por asociación. Algunas veces los términos de una expresión tienen factores comunes que son binomios, por ejemplo, en la expresión x por x menos 5 más 4 que multiplica por x menos 5. Observamos que tenemos dos términos en esta expresión algebraica, pero tenemos un factor en común, que en este caso viene siendo x menos 5. Por lo tanto, esta expresión puede ser factorizada. Anotamos el factor común, que es x menos 5, pero observamos que en cada uno de los términos nos quedó x y el 4. Por lo tanto, lo asociamos en un paréntesis y la factorización nos quedó x menos 5 por x más 4. Ejemplo 1. Factoriza el binomio x más 7 que multiplica por x menos 12 que multiplica por el binomio x más 7. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada. Observamos que en esta expresión tenemos dos términos que tienen un factor común. En este caso, el factor común es x más 7. Se extrae el factor común, que es x más 7, lo anotamos entre paréntesis y después observamos la expresión que nos queda en un término la x y en el otro término nos queda el menos 12. Lo vamos a agrupar dentro de un paréntesis y nos quedó la factorización como x más 7 que multiplica por el binomio x menos 12. Ejemplo 2. Factoriza x que multiplica por el binomio x menos 2 más 6 que multiplica por el binomio x menos 2. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada. La anotamos. Observamos que tenemos dos términos y que en esos dos términos tenemos un factor en común que viene siendo el x menos 2. Ese x menos 2, que es el factor común, lo anotamos. Ya que lo anotamos, observamos otra vez la expresión y observamos que de un lado nos queda de un término x y del otro lado del término nos queda el 6. Esos dos términos los agrupamos dentro de un paréntesis y los anotamos. Y obtenemos lo que es la factorización y nos quedó la factorización como x menos 2 por x más 6. Ejemplo 3. Factoriza 2a que multiplica por el binomio 3r más 5 menos 7b que multiplica por el binomio 3r más 5. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada. Ya que anotamos la expresión, observamos que tenemos dos términos. En esos dos términos tenemos un factor común que es 3r más 5. Lo extraemos y lo anotamos. Después observamos otra vez las expresiones, los dos términos, y observamos que nos queda de un lado el 2a y en el otro término nos quedaría el menos 7b. Lo agrupamos dentro de un paréntesis, lo anotamos y nos quedó lista la factorización que viene siendo 3r más 5 que multiplica por el binomio 2a menos 7b. Ejemplo 4. Factoriza x cuadrada que multiplica por el binomio 2x más 5 menos 36 que multiplica por el binomio 2x más 5. El procedimiento es el siguiente. Escribe la expresión dada. La anotamos. Observamos que en esta expresión tenemos dos términos, de los cuales tenemos un factor común que viene siendo el binomio 2x más 5. Se extrae el binomio y lo anotamos. Después observamos que en cada uno de los términos
nos quedó x cuadrada y menos 36. Lo anotamos dentro de un paréntesis, pero después observamos que x cuadrada menos 36 lo podemos factorizar, ya que viene siendo una diferencia de 2 cuadrados. Lo factorizamos y nos quedaría x más 6 por x menos 6. Por lo tanto, la factorización nos quedó como 2x más 5 que multiplica por x más 6 que multiplica por x menos 6. Esa sería la factorización. Factorización por agrupación. Ahora supongamos que se nos pide factorizar el polinomio 6ar más 10a menos 21br menos 35b. Observamos que los primeros dos términos tienen 2a como factor común. Los últimos dos términos tienen 7b como factor común. Asociando términos y efectuamos el siguiente procedimiento. Primero escribimos la expresión dada, que nos dieron 6ar más 10a menos 21br menos 35b. Segundo, asociamos los términos que tienen factor común. En este caso es 6ar más 10a, lo anotamos dentro de un paréntesis, y en otro paréntesis anotamos el menos 21br menos 35b. Agrupamos de 2 en 2 en este caso. Después obtenemos el máximo factor común de cada asociación. Observamos que el factor común de 6ar más 10a es 2a. Dividimos ese factor común entre el binomio que habíamos asociado de 6ar más 10a y nos quedaría 3r más 5. Sacamos el factor común del binomio menos 21br menos 35b, que viene siendo menos 7b. Ese factor común lo dividimos entre el binomio menos 21br menos 35b y nos quedó 3r más 5. Después observamos que tenemos dos términos. En esos dos términos tenemos en común el 3r más 5, que es el factor común. Lo anotamos y en cada uno de los términos nos quedó el 2a, que le pertenece al primer término, y el menos 7b, que le pertenece al segundo término. Los agrupamos dentro de un paréntesis y los anotamos. Ya tenemos la factorización del polinomio 6ar más 10a menos 21br menos 35b, que es 3r más 5 que multiplica por el binomio 2a menos 7b. Como puedes ver, en esta última línea es lo mismo que en los ejemplos anteriores que estuvimos trabajando. Lo único nuevo es al iniciar con la asociación de pares de términos. A esta técnica se le llama factorización por agrupación o factorización por asociación. Ejemplo 1. Factoriza completamente x cuadrada más 2x más xy más 2y. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada, que es x cuadrada más 2x más xy más 2y. Asociamos términos que tengan factor común. En este caso viene siendo x cuadrada más 2x, lo escribimos entre paréntesis, más xy más 2y, lo escribimos entre paréntesis. Extraemos el factor común de cada uno, que el factor común de x cuadrada más 2x es x. Dividimos x cuadrada más 2x entre x y nos da x más 2. El factor común de xy más 2y es y. Dividimos xy más 2y entre y y nos quedaría x más 2. Observamos que tenemos dos términos en esa expresión que tiene un factor común que es x más 2. Lo extraemos y lo anotamos. Ahora, en cada uno de esos términos nos quedó x y nos quedó y. Lo ponemos entre paréntesis y ya obtenemos lo que es la factorización, que nos quedó x más 2 que multiplica por x más y. Ejemplo 2. Factoriza completamente ax más 3a más x más 3. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada, ax más 3a más x más 3. Asociamos términos que tengan factor común. En este caso, ax más 3a tiene factor común más x más 3. Se escribe entre paréntesis.
Extraemos el factor común de ax más 3a, que es a, dividimos ax más 3a entre a, que nos queda x más 3. Ahora, el factor común de x más 3 viene siendo más 1, y x más 3 entre 1 nos quedaría x más 3. Ahora observamos en esa expresión que tenemos dos términos que tienen factor común. Ese factor común viene siendo x más 3, lo extraemos y lo anotamos. Y nos quedó a más 1, que lo ponemos entre paréntesis y ya tenemos lo que es la factorización. Entonces la factorización nos quedó como x más 3, que multiplica por el binomio a más 1. Ejemplo 3. Factoriza completamente x cúbica menos 5x cuadrada menos 9x más 45. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada, que es x cúbica menos 5x cuadrada menos 9x más 45. Asociamos factores comunes, que en este caso x cúbica menos 5x cuadrada tiene factor común y más menos 9x más 45 tiene factor común y lo anotamos entre paréntesis. Extraemos lo que es el factor común. El factor común de x cúbica menos 5x cuadrada viene siendo x cuadrada. Dividimos x cúbica menos 5x cuadrada entre x cuadrada, que nos queda x menos 5. Ahora sacamos el factor común de menos 9x más 45, que es menos 9. Dividimos menos 9x más 45 entre menos 9 y nos quedó x menos 5. Observamos que en esta expresión tenemos dos términos que tienen el factor común, que es x menos 5. Lo extraemos y lo anotamos. Y en la expresión nos quedó x cuadrada menos 9, lo cual los anotamos dentro de un paréntesis. Observamos que x cuadrada menos 9 lo podemos factorizar, que es una diferencia de 2 cuadrados, que nos quedaría la factorización como x menos 3 por x más 3. Por lo tanto, la factorización nos quedó de la siguiente manera. X menos 5 que multiplica por x menos 3 por x más 3. Entonces ya la factorización es x menos 5 que multiplica por el binomio x menos 3 que multiplica por el binomio x más 3. Ejemplo 4. Factoriza completamente 15x cuadrada menos 12x más 10x menos 8. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada, que es 15x cuadrada menos 12x más 10x menos 8. Asociamos términos que tengan factor común y los anotamos entre paréntesis, que en este caso nos quedaría 15x cuadrada menos 12x más 10x menos 8. Sacamos el factor común de 15x cuadrada menos 12x, que es 3x, y dividimos 15x cuadrada menos 12x entre 3x, que nos da 5x menos 4. Ahora sacamos el factor común de 10x menos 8, que es más 2, y dividimos 10x menos 8 entre el factor común, que es 2, y nos da 5x menos 4. Observamos que en esta expresión tenemos dos términos que tenemos un factor común, que es 5x menos 4. Extraemos ese factor común, que es 5x menos 4, y lo anotamos. Y nos quedó 3x más 2 ahora, y lo vamos a anotar dentro de un paréntesis, y por lo tanto la factorización nos quedó como 5x menos 4, que multiplica por el binomio 3x más 2. Y tenemos ya la factorización. Por lo tanto, la factorización es 5x menos 4 que multiplica por el binomio 3x más 2. Ejemplo 5. Factoriza completamente 15x cuadrada menos 6ax menos 20cx más 8ac. El procedimiento es el siguiente. Escribimos la expresión dada. 15x cuadrada menos 6ax menos 20cx más 8ac. Asociamos términos que tengan factor común y los agrupamos. En este caso nos quedaría 15x cuadrada menos 6ax más menos 20cx más 8ac. Ahora, extraemos el factor común de 15x cuadrada menos 6ax, que viene siendo 3x. Ahora, dividimos 15x cuadrada menos 6ax entre 3x y nos queda 5x menos 2a. Hacemos lo mismo con menos 20cx
cx más 8ac, que el factor común es menos 4c. Dividimos menos 20cx más 8ac entre menos 4c y nos da 5x menos 2a. Ahora, observamos que en esos términos obtenemos dos términos que tienen factor común y el factor común es 5x menos 2a y lo anotamos. Ahora nos quedó 3x menos 4c, lo anotamos dentro de un paréntesis y ya obtenemos lo que es la factorización, que nos quedó 5x menos 2a que multiplica por el binomio 3x menos 4c.